Bueno, en el anterior video habíamos terminado de separar entre test y train. El objetivo es nunca más, digamos, ver este test, los datos de test. Recordemos que los datos de test representan el 20% de los datos y van a ser, digamos, las veces de los datos futuros. Entonces, la idea es no verlos e intentar generalizar a partir de estos datos. Tenemos que considerar que la idea después de esto, cuando esté en producción, la idea es que haga una predicción de datos futuros y para ver qué tan buena es nuestra predicción vamos a necesitar usar este test que separamos y no vamos a ver nunca más. Trabajamos a partir de ahora solo con el train. El siguiente paso, acá hicimos un poco de plots. La idea es seguir un poquito ploteando para ver más los datos. Recordemos que tenemos longitud, latitud. Esta es la edad de la casa, digamos cuántos años tiene la casa. Cada línea en el dataset es como un barrio. Esto es la cantidad de cuartos que hay en el barrio. Esta es la cantidad de, esta es la cantidad de ambientes que tiene la casa. Bueno, es el total, así que sería la cantidad de ambientes que tiene el barrio. Y estos son los cuartos, después la población del barrio, cuántas casas hay en el barrio y bueno, el salario, el median salary y el median valor de la casa. Este es el que vamos a tener que predecir. Recordamos, acá podemos ver los datos nuevamente. Recordemos que cada fila es, digamos, un barrio. Lo primero que vamos a hacer para plotear, digamos, tenemos la suerte de que tenemos latitud y longitud, entonces podríamos hacer un plot bien simple así, usando latitud y longitud. Longitud y latitud. Entonces ahí tenemos, bueno, tiene la pinta de California, ¿no? Los datos son de San Francisco, pero bueno, vemos que este es un plot bien básico, no sabemos, le deberíamos agregar, como ahí los puntos se sobreponen, le deberíamos agregar este parámetro que nos va a decir, digamos, dónde están las densidades. Es decir, que claramente acá hay más casas, acá hay menos casas, tal vez, no sé, hay un terreno difícil de construir, tal vez estos medios de desierto. Es importante que, digamos, a la hora de plotear no hay que aprenderse todos los parámetros de memoria. Es muy útil usar el help, y acá hay un montón de ejemplos. Y, por ejemplo, si no sabes qué es alfa, lo puedes buscar acá y te va a decir. A ver si da un ejemplo. No, no da un ejemplo. Bueno, pero se entiende que es, digamos, es un parámetro para ir variando la densidad. Hay más aún, y si no en el otro extremo, es todos los puntos son igual. Entonces, para tener una idea de dónde hay más casas y menos casas, es mejor ponerlo así tal vez. Bueno, ahí tenemos una idea de dónde tenemos los datos. Evidentemente acá yo creo que no es que no tenemos los datos, sino que no hay casas. Después, un siguiente paso puede ser un plot por ahí un poco más complejo. De vuelta, los plots, acá hay varios ejemplos, se puede jugar con los datos y copiar y pegarlos. Pero bueno, vamos a hacer, de vuelta, igual que el anterior video, el ejemplo está sacado del libro de Abelín Geón. Entonces, si queremos hacer un plot por ahí un poquito más complejo, la idea es agregar y agregando datos a un plot. Digamos, estos son dos ejes y en dos ejes tratar de dar la mayor información. La idea es mostrarle a nuestro potencial jefe un lindo plot. Seguimos con scatter. Scatter va a ser que sean puntitos, digamos. En el eje X, longitud y latitud tiene sentido, obviamente, esto estamos recreando el mundo real. Longitud, latitud. Después volvemos a usar el alfa, vamos a poner .4. Después viene este parámetro S, que lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente sería el tamaño del círculo, el tamaño de cada círculo, que vamos a hacer que el tamaño de cada círculo represente digamos, la población que hay ahí. Es decir, si en ese barrio viven 1 millón de personas, el círculo va a ser bien grande. Si en ese barrio viven pocas personas, va a ser un círculo más chico. Esto es label para que quede más claro. Siempre hay que agregar los labels en los plots para hacer una referencia. Después el otro parámetro que vamos a usar es C, que es para darle color. Digamos, esto es, estamos agregando dimensiones a un eje, a un plot de dos coordenadas, es bastante útil. Después vamos a decir, esto va a hacer que el precio varíe en el color. Esto se usa más con temperatura, por ejemplo, si tenemos la temperatura donde hace más calor, sería más rojo, pero también se usa para precios y para otras cosas. Esto ya viene, esta función viene ya en el plot, con este comando. Podemos usar jet, que como dije, va a poner un rojo donde son las casas más caras. Tal vez tiene más sentido con sala de temperatura, pero tampoco está tan mal para este caso. Y esto simplemente nos va a dar ahora vamos a verlo. Como la escala nos da. Entonces, este color bar true es esta escala acá y esto, de vuelta, tiene más sentido para la temperatura, ¿no? Pero también sirve. Obviamente vemos que las casas más caras obviamente están en la costa. Siempre conviene hacerlo más grande. Los plots por defecto vienen bastante chiquitos. Vamos a hacerlo de, no sé, 20. La curva. Ahí, bueno, está demasiado grande, pero bueno, se nota que, evidentemente, bueno, acá vemos que vive menos gente, que en este de acá parece que vive más gente, acá imagino que habrá más torres o por eso consigue vivir más gente. Estos son más caros, que tiene sentido, ¿no? En la costa en general va a ser más caro. Acá también, todo esto bien caro. Acá aparentemente hay mucha gente y medianamente barato, sería una buena oportunidad. Bueno, el objetivo siempre es conocer un poquito más acerca de los datos. Este plot es bastante útil. Nos sirvió para entender que, bueno, obviamente las casas más cerca del agua van a ser más caras, que acá no vive mucha gente, y bueno, siempre es el paso inicial, plotear. Después, el próximo paso es ver las correlaciones. Podemos hacer así. Esto nos da todas las correlaciones contra todas, que tal vez es un poco engorroso, así que siempre conviene tal vez podemos hacer correlaciones. Ahí están todas. Y después solo queremos ver. O sea, porque el objetivo es predecir el precio de la casa, entonces queremos ver la correlación de todas las columnas contra el precio de la casa. Tal vez el resto de las correlaciones por ahora no nos interesa tanto. Ahí la tenemos. Podríamos. Sí, vamos a ver nada más.
Bueno, esta obviamente no importa, es el precio de la casa contra sí mismo, siempre la correlación va a ser 1. Vemos que la mayor correlación se da con, de esto hay que verlo absoluto, sea con salario, lo cual tiene sentido. Si yo quiero saber el precio de una casa, si sé que la persona que vive ahí gana $1.000.000 por mes, probablemente la casa sea cara. Claramente, si quiero predecir el precio de una casa, lo que más me sirve es saber el salario de la persona que vive. Y después esto es, hay que verlo absoluto porque correlación sea positiva o negativa no sirve igual. 13.138, latitud, quiere decir latitud negativa, o sea, mientras más al sur, más cara va a ser la casa, o mientras más al norte, más barata. También tiene sentido, imagino que acá será más calor y la gente quiere vivir más en el calor. Bien, un siguiente paso debería ser, primero quería hacer una clarificación de la correlación que está en el libro, que es muy importante, que es sacada la tengo acá, de Wikipedia, que es, cuando hablamos de correlación, el libro cita esta foto que está en Wikipedia, en correlación de dependencia, que es un clásico, es un concepto básico que se debería entender claramente. Los datos pueden tener distintas formas. Estos son típicos casos de datos. Entonces, cuando hablamos de correlación, lo que buscamos es alta correlación, que significa que nos va a ayudar a predecir. Cuando ploteemos los datos, vamos a ver distintos tipos de datos. Acá vemos que el slope que tengan los datos no necesariamente varía la correlación, sino que la correlación tiene que ver con qué tan juntos están los datos. Y siempre conviene tal vez tener ejemplos en la cabeza. Por ejemplo, una correlación de punto 8 podría ser altura y peso, un ejemplo clásico, ¿no? Que cuanto más alta la persona, probablemente más pese. Obviamente hay excepciones que están claras acá, o también altura y peso podría llegar a ser esto, obviamente depende de la población que estemos analizando. Después, casos de correlación 1, exactamente 1 son bastante difíciles en general. Cuando vemos correlación 1 es el mismo dato en distintas escalas, por ejemplo, la altura de una persona en metros y en centímetros. Va a haber una correlación 1, porque obviamente es el mismo dato en sí. Y después, la clarificación tal vez más importante es que cuando hacemos correlación hablamos solo de linealidad, creo que es la palabra. Significa que estamos intentando trazar líneas. Y, por ejemplo, acá decimos que los datos son independientes, pero de forma lineal. Tenemos otro tipo de dependencias, como acá se ven claramente, que son no lineares. Con lo cual, hay que hacer la salvedad de cuando sale la correlación, solo se analizan las dos primeras filas, digamos. Analizamos si hay un tipo de correlación lineal, se llama. Y después estas dependencias se llaman no lineares, que también sirven, pueden ayudar para predecir, pero obviamente no sirve la función core que estamos usando en Python. Bueno, dicha esta salvedad, podemos plotear las correlaciones. Vamos a importar. Importamos esto, después vamos a tener, describimos una lista de atributos, porque podríamos hacer todo contra todos, pero sería bien borroso. Nos interesa el precio de la casa. Después dijimos que el salario de la persona o de las personas que viven ahí ayuda mucho a decidir. También Total Rooms tenía, acá está, Total Rooms tiene punto 13. También, o sea, dentro de lo que hay para comparar tiene bastante alta. Y la edad de la casa, que también obviamente un edificio al estrenar nuevo, uno piensa que va a valer más que algo que tiene muchos años. No siempre es así, porque hay casas tal vez que son más antiguas porque son bien grandes. Entonces, ahí definimos los atributos y acá usamos esta función que acabamos de importar. Atributos. Vamos a ponerle. Se ve bastante chiquita. Vamos a agrandarla un poquito. Vamos a analizar, intentar analizar la correlación, que es lo que vimos antes en Wikipedia, de este modo visual. O sea, tal sea medio redundante, porque ya tenemos estos valores acá, pero bueno, siempre sirve plotear los datos. Lo que se llama la diagonal simplemente es un histograma del dato en sí. O sea, acá tenemos el precio de la casa. Obviamente, el precio de la casa comparado contra sí misma, la correlación es 1. Entonces, no tiene sentido poner algo en correlación 1 acá. Entonces, esta función decidió hacer un histograma de los datos. Esto nos sirve para ver cómo están distribuidos los datos. Esto quiere decir que la mayoría de las casas están por acá y después van variando así. Recordemos que esto habíamos dicho que era un error en el sampleo de los datos, que muchas veces pasa. Yo había dado el ejemplo de que tal vez están haciendo encuesta en la calle y toda la gente que tiene más de 65 años pone 65 o pone jubilada. Entonces, después cuando alguien pasa los datos a una computadora, todos los datos aparecen como 65. Entonces, el que analiza los datos tal vez cree que todas las personas que ese gran número de personas tenía 65 años, pero en realidad lo que sucedió es que tal vez personas de 80, 90, 100, 66 fueron clasificadas como 65 porque tal vez la persona que relevó la encuesta escribió jubilado o no sabemos. Esos no son errores, pero bueno, errores de muestreo tal vez sean, suceden muy a menudo. Acá lo que vemos entonces es, vemos, esto es salario y el precio de la casa. Vemos que a más salario el precio de la casa sube. Acá es lo mismo pero con los ejes cambiados. Vemos que este es lo que vimos que tiene mayor correlación. Después los dos hay un poco de correlación, pero menos clara, bastante menos clara. Esta es la más evidente, que obviamente se ve reflejada en este valor, que es punto 68, que es bastante alta la correlación. Bueno, como vimos, el más prometedor para predecir aparentemente el precio, el sueldo que la persona tenga, el income, vamos a plotear específicamente eso, porque vamos a notar un patrón interesante en los datos. Perdón. El salario, income es el salario, la mediana del salario en ese barrio. Cada dato, recordemos, es un barrio. Después el valor, la mediana del valor de la casa en ese barrio. Y bueno, el alfa para que sea un poquito mejor. A ver, con uno. No, queda mejor.
Tengo una correlación. ¿Qué hay para ver acá? Entonces, esto es el salario de la persona y el precio de la casa. Lo primero que uno puede ver, dice, esto que está acá, que ya parece raro, ¿no? O sea, la persona empieza a ganar más y la casa va lo mismo, o sea, no hay casas más caras. Es lo que había mencionado antes, que era un error en el sampleo. Esto es como, muchas veces puede pasar casos que la gente analiza datos y de repente la mitad de los usuarios son de Afganistán. ¿Y por qué son de Afganistán? Y resulta que en realidad era un drop-down, que la primera opción era Afganistán, y la gente elegía Afganistán porque no quería perder tiempo eligiendo su país correcto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y acá ese patrón se repite, como que muchas casas valen esto, después muchas casas también valen esto. A mí me da la idea, no estoy seguro en estos datos, pero como que esto tal vez era un, no sé, tal vez era un drop-down y la gente elegía un valor fijo del drop-down en vez de insertar el valor exacto. Y esto es muy raro. O sea, evidentemente, si vemos digamos, este trend o esta, ¿cómo lo podemos llamar? Tendencia que a más salario, una persona tiene una casa más cara, es muy raro que acá se estanque. Hay que lidiar con estas cosas. Una opción puede ser borrar absolutamente todas estas casas, porque evidentemente esto debería seguir creciendo. El tipo que gana esta guita no va a vivir en una casa de medio millón, probablemente esté más acá, pero bueno, hay que lidiar con todas estas cosas. Y ahora vamos a ver un poquito de creatividad. ¿Qué podemos hacer? La idea es intentar a veces ver los datos, intentar combinar los datos para de alguna forma descubrir algo nuevo. Una forma que podemos combinar los datos es intentar hacer, porque hasta ahora vimos, había una columna que eran cuartos, perdón, ambientes, pero la teníamos agregada, es decir, la cantidad de ambientes en un barrio. ¿De qué nos sirve? No sirve nada. Lo que nosotros querríamos tener es, digamos, ambientes en cada casa, básicamente, ambientes en cada casa querríamos tener. Entonces, para sacar ese valor, haríamos, obviamente, el total de ambientes que hay en todo el barrio. Esta columna total no está discriminada, básicamente es contar la cantidad de ambientes de todas las casas y pusieron ese valor ahí, con lo cual, de vuelta, tal vez para el tipo que, no sé, juntó los datos creyó que estaría bien, pero para nosotros evidentemente no tiene sentido. ¿De qué no nos va a predecir la cantidad de ambientes que hay en un barrio? Sí, la cantidad, el promedio que hay por cada casa. Para obtener ese valor podemos dividir por la cantidad de casas. Y esto lo guardamos en el dataset en... Perdón, guardamos en, vamos a decir, vamos a ponerle ambientes per casas. En inglés está como rooms per household. Ahí lo... Este acá. Paso. Bueno, debería haber hecho una copia, pero es un warning, podemos seguir trabajando. Después, tal vez pasó lo mismo con... podemos hacer... tenemos cuartos en un barrio y tenemos ambientes en un barrio. También podemos hacer la cantidad de cuartos por ambiente. Es decir, si una casa tiene 4 ambientes y 3 cuartos, es como... no tiene mucho lujo, ¿verdad? Porque viven muchas personas. Si una casa tiene 10 ambientes y un solo cuarto, significa que es un tipo que, evidentemente, o una tipa, una persona que tiene mucho espacio, porque básicamente hay pocos dormitorios. Por cuarto se entiende un dormitorio donde básicamente la gente duerme, y ambiente, la persona puede tener una sala de juegos, de comida, etc. Para sacar ese valor podemos hacer, llamamos, llamarlas cuartos per ambientes. Ambientes. Y lo que vamos a hacer, dividimos total bedrooms, es esta vida. Train total room. Tenemos el mismo warning. Y por último, teníamos, en los datos teníamos, cada fila es un barrio. Y después teníamos por separado población del barrio y cantidad de casas. También estaría bueno por ahí saber población, digamos, población por casa, digamos. No quiere decir, obviamente, si en una casa tal vez viven 10 personas, imagino que sería más barata que tal vez una casa que vive una persona, aunque parezca irónico. O por lo menos eso es lo que yo asumo. Vamos a calcularlo. Esto va a ser población casa. Esto va a ser... Entonces, calculamos las correlaciones nuevamente con estos datos combinados que hicimos. Podemos hacer correlaciones de nuevo. Vamos a hacer trade. Tenemos todas y después en correlaciones vamos a hacer todas contra sobre el valor de la casa. Vamos a ordenarlas. Bueno, entonces tenemos que obviamente el salario es el más alto, pero después descubrimos esto que es bastante alto, que antes esta información no la teníamos. Evidentemente hay una correlación entre ambientes por casa, como dije, si son casas que tienen 10 ambientes, evidentemente van a ser más caras que casas con menos ambientes. Tiene lógica. Después también este total rooms, algo de correlación, y este también correlación negativa, cuartos con ambiente. Bueno, eso termina el análisis. Bueno, esto tiene que ver con, digamos, si el ratio cuartos ambientes, obviamente una casa que tiene
de vuelta, como dije, 10 ambientes y un solo cuarto. Evidentemente es una persona bastante rica y Tinto es una casa que tiene 5 o 6 ambientes y todos son cuartos. Obviamente va a ser una casa más barata porque tiene sentido que va a tener menos lujo porque viven más personas. Entonces, lo que hicimos es intentamos combinar con lo que sabemos de los datos para crear nuevas columnas, ploteamos los datos, ploteamos las correlaciones y ese es, digamos, el segundo paso natural en el análisis. Intentamos hacer un ploteo, digamos, que contenga no solo intentar poner una cantidad mayor de dimensiones en algo que sea 2D y de vuelta, bueno, también tenemos el help que ayuda a funciones que no tenemos experiencia a sacar ejemplos de ahí. Y bueno, en la parte siguiente ya vamos a intentar implementar algún algoritmo de machine learning.